Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y algunas otras adicionales. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Sandro Solesiti. No, Solesi. Solesi. Es complicado el apellido. Sí, Solesi. Y ahí salió uno de los temas preferidos por mí, la migración que nos aumenta la curva de transformación, la que convierte cañones en mantequilla, en el libro de texto con el que yo empecé a aprender economía. Todavía sigo aprendiendo, por cierto. Y esa curva plantea un doble tema. De Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, los parientes de don Sandro emigraron a Chile y en algún momento más reciente, don Sandro, creo que hace unos 20 años, emigró a Costa Rica y ahora tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Él se dice costarricense chileno. Sí, ahora que lo van a escuchar van a ver que efectivamente sigue hablando como chileno, pero nos contribuye al país. Entonces, y esa es una de las cosas importantes de ustedes, los migrantes, que yo agradezco como nací. Yo por accidente nací en Costa Rica, usted escogió vivir en Costa Rica, don Sandro. Gracias. Muchas gracias, profesor, por haberme invitado. Para mí es un honor, siendo chileno costarricense legalmente, pero sí tiene razón, sigo hablando como chileno. Para mí es un orgullo ser costarricense. Costa Rica en los últimos 40 años ha transformado su economía, no así la de Chile, por ejemplo. Chile sigue siendo su mayor producto de exportación y de producción el cobre. Cuando yo me fui era el cobre y voy de visita ahora en un mes más y sigue siendo el cobre. Y en cambio en Costa Rica... Perdón, y si cambia posiblemente va a ser el silicio. No el litio. El litio. Va a ser el litio, pero siempre van a ser recursos naturales. Eso. No. En cambio en Costa Rica, yo vine hace 20 años a estudiar al INCAE y no me arrepiento, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque tuve contactos con profesores como Francisco de Paula, Alberto Trejos, Pedro Raventós, gente brillante. Y me di cuenta, cuando empecé a trabajar en la Agencia de Promoción de Inversiones CINDE, que Costa Rica en los años 80, durante la crisis, donde Eduardo Lizano negoció muy bien, fue excelente, pagar 17 centavos de dólar por dólar que debíamos, era una cosa que yo no sé cómo se puede hacer, y él lo hizo. Entonces me doy cuenta que aquí hay pura gente brillante, y cambiaron el modelo de desarrollo económico de Costa Rica, de un país que en los años 80 exportaba productos agrícolas, que no tiene nada de malo, pero solo exportábamos productos agrícolas, a los países de la región, de América Central, y en cambio hoy día somos el segundo exportador de dispositivos médicos de toda América Latina. Solo nos supera México, que tiene 130 millones de personas, y nosotros 5,3. Entonces, ese es el nivel de la Costa Rica que yo quiero mucho, y eso se debe gracias a la gran cantidad de empresas de inversión extranjera directa, muchas de las cuales trajo CINDE después de Intel. Usted ya me hizo una bibliografía y vio los artículos que he escrito, y uno de los que escribí que me llamó mucho la atención porque causó impresión incluso en el Banco Interamericano de Desarrollo, tuve que dar una charla en Washington sobre eso, es que ¿qué hizo Intel? Que después de Intel llegaron 500 empresas más atraídas por CINDE. Básicamente lo que hizo fue mejorar la productividad laboral, el valor agregado de cada persona que trabaja o de cada hora laboral. Y ese resultado lo confirmó un profesor de la UCR. Y yo estoy sorprendidísimo, porque yo nunca pensé que iba a tener la disponibilidad y gente talentosa del Banco Central, incluso de la misma Universidad UCR, dispuesta a probar que sí se puede hacer un cambio, aunque seamos un país de 5 millones de personas, o 5,3 millones, podemos tener un crecimiento de la productividad laboral o productividad en general muy alto.
Y sus coautores, de alguna manera, ya que está elogiando este campus, Sí. pues don Edgar Robles es el subdirector de la Escuela de Economía y don Alonso Alfaro Sí, por supuesto, los conozco los dos. parte el tiempo Entre el y Banco además Central, usted lo cita en sus... Todos, porque además son brillantes. A ver, Alonso Alfaro y dos colegas más que estudiaron en la universidad de... Perdón que estemos en el tema universitario, pero es súper importante la investigación para poder lograr el desarrollo y la innovación. En la Universidad de Berkeley hicieron ellos tres, Alonso, un paper donde muestran que en Costa Rica sí hay... ¿Qué pasa cuando se encadenan? O sea, yo estoy como empresa multinacional, estoy en Costa Rica, tengo la opción de importar mi materia prima o comprarla localmente. Me convendría mucho más localmente porque encadeno y hago crecer al país que me alojó. Y ellos demostraron que las empresas ticas locales, cuando se encadenan con las empresas que Cinde trajo al régimen de zona franca, multinacionales, después de 4 años la productividad de esa empresa tica, sube 20-30%. Y eso no es un efecto espurio, sino eso también se traduce a que esa empresa proveedora atiende a otra empresa multinacional y sigue creciendo. Entonces, la teoría que uno lee en los libros se hace realidad en Costa Rica. ¿Cómo no va a querer estar aquí? Estupendo, y vamos a querer estar en el segundo segmento al que el canal nos invitará pronto. Seguimos aprendiendo de don Sandro y de esa contribución italiano-chileno-costarricense. Por favor, don Sandro. Muchas gracias. Costa Rica, pues voy a dar un dato porque son los datos lo que dicen, muestran. Hay cosas que no podemos observar. Usted como economista y econometrista se da cuenta que ciertos fenómenos solamente podemos ver resultados, no sabemos qué pasó dentro de esa caja negra. Pero veamos resultados para no aburrir a la audiencia y que la audiencia se entretenga. Costa Rica es el tercer exportador de software de América Latina. Solo lo superan, estoy hablando en pesos, o sea, en dólares absolutos. Solo lo supera los gigantes de Brasil y Argentina. Ni Chile. Chile tiene 18 millones de personas y exporta un cuarto de software desde Chile al mundo de lo que hace Costa Rica. Entonces, entendamos, somos un ejemplo de libro. El tema es el siguiente, que para poder seguir creciendo necesitamos más gente capacitada, gente que hable inglés, y eso es lo que debe hacer un gobierno. No sé si o todos los gobiernos. Aquí en esto déjeme darle un dato que posiblemente es nuevo, usted que sabe todos los datos. Don Francisco Antonio Pacheco fue ministro de Educación, si mi memoria no me engaña, en el primer gobierno de don Oscar Arias, y planteó el tema de la creación de la Fundación Omar Dengo, que era llevar, cuando todavía las computadoras eran muy obsoletas y ayer todavía el teléfono celular ni existía el teléfono inteligente. Existía, se planteó la idea de que los niños en las escuelas, y por cierto, el tema de universalidad era importante. No era en las escuelas de San José, aunque por supuesto las escuelas de San José tienen más niños y van primero porque así va la cosa, pero la idea de la fundación pues fue básicamente los niños de las escuelas de Costa Rica, de las escuelas públicas, las privadas vendrían, ya iban seguramente adelante, pero las escuelas públicas, y eso es sembrar futuro. Usted tiene razón. Y le quería dar un dato que me acabo de acordar, porque usted entenderá que cuando uno trabaja en el área tiene que demostrar que el trabajo que hace la agencia donde uno trabaja es relevante para el país. Usando datos de la encuesta nacional de hogares, donde se les pregunta a la gente si habla o no habla inglés, solamente no se dice el nivel, sino habla o no habla inglés o habla otro idioma. Nosotros hicimos, usando 15 años, una serie de tiempo donde demostramos
que, usando econometría, los economistas, digamos, del departamento donde yo dirigí en CINDE, que la gente que dice hablar inglés gana un 32% más en colones por hora que las que dicen no hablar inglés. Y que además su productividad, o sea, trabajan menos, es un 4%. O sea, si sumamos 32 más 4%, un 36%. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esa brecha, lo cual sería muy genial que haya, porque eso motiva a la gente a estudiar inglés, no ha cambiado significativamente en los últimos 30 años. ¿Qué significa eso? Que los programas que se han hecho de Costa Rica multilingüe, Costa Rica bilingüe, lo que sea, no funcionan. No hay resultados. Entonces, de alguna manera eso me tiene preocupado, porque yo le comentaba que si una persona, ¿qué es lo mínimo que tiene que saber una persona para hoy día en el Costa Rica de hoy gane dinero y se desarrolle? Saber inglés. Hablar inglés a nivel C2 le garantiza un trabajo buen remunerado, y con ese trabajo y con esa remuneración puede costear estudios técnicos posteriormente, digamos. O sea, pagarse su propia universidad a su propio ritmo. Entonces, ese es el nivel de que hoy día ocupamos más gente bilingüe, ojalá multilingüe, pero yo me conformo con que hablen inglés nivel C2, y eso es un compromiso que deberían tomar todas las universidades, todos los colegios, porque realmente dependemos de empresas que ocupan el idioma inglés como la herramienta de comunicación entre todos. La hija de Elena, que es profesora en Holland, Michigan, su idioma materno, porque nació en Francia, es el francés, y estudió en el Liceo Franco-Costarricense, hizo una maestría en Alemania y entonces maneja relativamente bien el alemán, aprendió el inglés y su tesis doctoral está en inglés, y enseña biología evolutiva en inglés. Ese resultado lo quisiéramos para todos los niños de Costa Rica. Para mí ese es el significado. Usted acaba de dar el ejemplo perfecto del estudiante globalizado. Significa, no importa donde yo esté, por eso estoy acá, no es el primer país donde vivo, he vivido en México y otros por trabajo, he sido expatriado, pero yo me quedé en Costa Rica y tengo cédula y pasaporte costarricense. Y la gente tiene que poder trabajar en cualquier ambiente, y el inglés y otros idiomas y el conocimiento tecnológico y las matemáticas ayudan a tener un buen desempeño. Definitivamente, y planteó el gran tema de las matemáticas, y las matemáticas no deben ser lo que asusta a todo mundo, pero lamentablemente lo es. Pero también a mí me parece que los idiomas, si sabe 4 idiomas y no sabe muchas matemáticas, no importa. No, tienes razón. O sea, los idiomas manejan el mundo, y por lo tanto hablar inglés es un imperativo para Costa Rica para poder superar el ingreso medio donde estamos. Mandarín debería empezarse a volver como una opción, idioma. Sí, usted tiene razón. De hecho, Estados Unidos y China son los 2 mayores socios comerciales de Costa Rica. Ahí va la cosa, y con eso nos iremos al tercero y último segmento, don Sandro. Hablábamos, amigas y amigos, con don Sandro Solet, ¿sí? Y espero haberlo dicho bien, de mandarín e inglés, China y Estados Unidos. Mira, muchas gracias. Estoy escribiendo un artículo sobre eso, ya lo tengo escrito, no sé si lo van a publicar, es un artículo de opinión, pero que tiene muchos números. Usted sabe cómo yo escribo los artículos, con muchos números para que sean sustentables. Eso. A ver, China entró a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, y entre el 2001 y el 2023 la productividad laboral, o sea, el valor agregado por empleado subió en términos reales 8,1% cada año. 4 veces más cada año. 4 veces más que Costa Rica, que el mundo y que Estados Unidos. Okay, entonces, ¿qué hicieron de bien estos chinos?
Bueno, cuando en el Occidente, cuando se dieron cuenta que las cadenas globales se podían fragmentar y hacer en distintas partes del mundo la cadena completa, antes era jerárquica, significa que está en un solo país o dependían de una sola empresa, ahora pueden participar todos y por lo tanto Costa Rica sacó provecho de eso. Participamos en muchas partes de la cadena global. El problema está que todo el mundo de Occidente pensó que, está bien, en esta torta, este pastel de globalización, nosotros nos vamos a quedar con la mejor parte, el valor agregado de la investigación y desarrollo. Dejemos a China con la escala, con mano de obra barata, por lo tanto, la parte menor nosotros bromeando, eso es lo que dicen los profesores en Alemania. Entonces, pero resulta que lo que hizo China, obviamente aprendió el juego, ¿y qué hizo? Empezó a invertir en investigación y desarrollo, a mandar a hacer doctorados a todos sus estudiantes brillantes a Estados Unidos. Y resulta que hoy día China empezó a dar incentivos para que vinieran empresas IDB a su país y a competir con marcas chinas. Los chinos lo que hicieron fue mejorar su productividad. ¿Y cuál es el problema? Y que invirtieron tanto que bueno, ¿cómo se dice? Inversión, mejor así, para que entiendan, es el 42% del PIB. Costa Rica, el 16%. Ok, ¿qué hacemos con un país que tiene un bajo consumo? Porque no son ricos y además tienen un problema incluso con la parte inmobiliaria. ¿Qué hacemos con esa cantidad de producción y no hay consumo? Bueno, tengo que pasársela al mundo. Entonces, su estrategia ha sido, para mejorar su PIB, ¿usted se acuerda de esa formulilla del PIB? Es aumentar el superávit comercial. O sea, y obviamente el mundo tiene déficit comercial. Ya, pero ¿qué se hace? Si es un país que vive... Y además funcionó de manera mecánica muy bien, don Sandro, porque con ese superávit le compraban la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Ahora Entonces, hacía clic. Hacía clic, pero hoy día una cosa que me sorprendió, estaba leyendo, porque eso es una de las cosas que tienen que hacer los investigadores, leer mucho. Estaba leyendo que ya China llegó a un acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos para comprarle el petróleo, pero pagando en yuanes y no en dólares. Entonces, de alguna manera, las tensiones geopolíticas que hay entre Estados Unidos y China pueden tener consecuencias inesperadas, ¿ya? O sea, de alguna manera, ya si no usamos el dólar, es la manera común para hacer todas las negociaciones internacionales, el comercio, ¿sí? China se puso diferente. Entonces, para terminar, no estoy tan de acuerdo con que Estados Unidos coloque esos aranceles increíblemente altos. O sea, un carro chino, el arancel es 102,5% en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, perdón, una nota de pie de página que no aguanto la tentación. Se dice que eso perjudica a los chinos. No, perjudica a los consumidores de autos en Estados Unidos. Correcto. Porque esos son los que van a pagar los impuestos, van a pagar el doble. los aranceles. En cambio, en Costa Rica no pagamos el doble, tenemos un tratado de libre comercio con China y compramos autos chinos, y qué bueno que todo el mundo compre autos chinos y ojalá eléctricos. Pero me entiende, o sea, de alguna manera China aprendió a jugar el juego de todas las naciones del occidente, como Alemania, como Reino Unido, como Estados Unidos, y ahora no le gustó, esa es mi opinión, como investigador, y parece que no le gustó mucho, y los políticos quieren sacar provecho ahora que hay elecciones, haciendo. Entonces, en el gráfico que hago en el artículo, muestro cómo China, para poder ganar este tema, ha dejado de exportar a Estados Unidos y exporta a México, para que México exportara a Estados Unidos usando el TECAM. O sea, siempre se puede encontrar, como dicen acá, buscar la comba al palo. No, el comba al palo. Entonces, pero creo que esa guerra no beneficia a nadie. Al contrario, perjudica a la población. Y yo creo personalmente que el libre comercio disminuye la pobreza en el mundo y hace las cosas más asequibles. Pues ojalá que le publiquen el artículo, porque por lo que vemos en este adelanto es muy importante, y además con datos muestra lo que efectivamente es. Y estamos en un mundo donde discurso está matando datos, y eso no debería ser. No. Datos debiera matar discursos. De hecho, los datos mandan. De hecho, ya les dije, los datos no mienten, solo incomodan a algunas personas. Excelente afirmación.
Una vez que termine ese artículo, ¿qué otras ideas de artículos tiene? Muchas gracias. Estoy tratando de hablar, si hay tiempo, con el Banco Central, porque yo tengo un acuerdo. Yo puedo dar ideas y ellos no comparten los datos, pero hacemos entre los dos desarrollo. En Costa Rica todavía no sabemos exactamente por qué las empresas multinacionales vienen al país. O por aglomeración, ¿qué significa eso? Significa que yo voy porque hay costo de mano de obra barato y yo hago una especie de clúster. O es por demostración, que significa que va el competidor y yo digo, el competidor está haciendo eso, yo hago lo mismo. Y para hacer eso necesitamos datos, microdatos de empresas que el Banco Central tiene. O sea, no me los tiene que dar, yo solamente necesito los resultados. Entonces voy a empezar las negociaciones para ver si podemos hacerlo en conjunto. Estupendo, ojalá y tenemos admiración por mucha de la gente del Banco Central, Sí, de manera que mi presunción, Es que sí. voy a hacer un pronóstico, yo que hacía antes pronósticos, le van a dar los datos y va a ser un espléndido artículo. Y pronostico que lo volveremos a tener, don Sandro, en algún momento próximo en Economía y Sociedad. Cuídense mucho, amigas y amigos. Muchas gracias por la invitación. Y manténganse con los espléndidos programas de 15 UCR.